Listo. Creo que como solo estamos los dos, sí nos da chance el Zoom gratis de más de 40 minutos, de más de una hora, creo. O sea, creo que no tenemos mucho problema ahí en el tiempo. Ah, qué bueno. Entonces, mira, bueno, ya tienes por ahí abierto, ¿no? Tu pantalla, tu MATLAB. Ah, ahorita lo abro, porque lo estoy viendo desde, ¿cómo se llama? Ah, caray, ahí está. Ya lo tengo abierto. Lo malo es que pues lo voy a tener que ver. Ah, ok, por la pantalla. Ajá, ¿tú tienes doble? Sí. Ay, perro. Mm, A ver, déjame ver si puedo activar la otra pantalla, la que tengo aquí. Bueno, la de la compu. ok, sí estaría bien para que sigas más fluido ahí. Ajá. Eh, Me dices. no me deja extender las pantallas. Mm, Déjame ver. ok. Bueno, hoy lo checo ya con más calma. Por lo pronto, pues voy a tener que verlo en la mitad de la pantalla, güey. Ok, bueno. Pues como te había comentado, ¿no? Ahora sí que el contenido que pensaba compartir, pues básicamente es como ahora sí que la sintaxis Ujú, básica y funciones, ahora sí, entre funciones que ya tienen que ya viene con MATLAB como para que tú crees funciones definidas por el usuario, que es bastante útil para no estar repitiendo código, ¿no? Y la parte ujú, de gráficos. Y aquí, pues igual, yo creo que no da tiempo de ver la parte de importar y exportar datos a archivos, ya sea archivos Excel o archivos separados por comas, que son los más comunes, ¿no? Para que ahora sí que con todo esto ya tú puedas bueno, ya te permita pues hacer lo que vas a hacer o en su caso pues ya con esto tú puedas buscar de manera más fácil y entiendas allí en las diferentes páginas que hay, en la documentación oficial de MATLAB y en ciertas páginas que pues ayudan bastante ahí, ¿no? ujú, Que donde se comparten soluciones, ¿no? Muy específicas. Entonces, bueno, esta parte sí que lo hacemos directo acá, pero básicamente la pantalla principal del programa. Si ves, este es ahora sí, por predeterminado, ¿no? Los paneles predeterminados que te aparecen, que esto se puede ujú, modificar, pero generalmente vamos a tener lo que es este panel del folder, que es la carpeta de trabajo, generalmente es donde está instalado el programa, ¿no? Lo que veamos, el disco C, program file, polyspace, la versión y donde está instalado el programa. Ahora sí que de manera predeterminada, al iniciar te va a iniciar esta, ¿no? Aquí ujú, lo que podemos hacer es cambiar la carpeta de trabajo. Aquí es para que tú sigas te muevas en el directorio, ¿no? O, en su caso, modificar la carpeta. Eso lo vamos a hacer más adelante. Eh, esta ventana de
este panel de Command Windows básicamente es la ventana de comandos. Y aquí, ya sea que generes aquí o realices aquí tus acciones, aquí puedes usarla como calculadora o para checar alguna función en específico. Pero aquí lo que hagas, ¿sí? Solamente se va a ejecutar, no está guardado como tal con un archivo, ¿no? Que puedas tú guardar. Simplemente aquí te va a servir para ver resultados, para visualizar resultados, para que tú imprimas a partir de un script algunos resultados o visualices, crees que hagas una prueba de alguna función en específico. Y si ves aquí al momento de que hice esta asignación, aquí en este panel que se llama Workspace, aquí nos van a aparecer las variables que están creadas o que están asignadas o definidas en tu entorno de trabajo. Eso que te permite, esto te permite ver qué variables tienes disponibles al momento de estar trabajando, ¿sí? Y la Ok. ventaja es que estando aquí, tú puedes acceder a cada una de ellas, ¿sí? Y te despliega ahora sí que un panel tipo hoja de Excel, donde va a estar definida esta variable. Aquí, pues igual te dice el tipo de variable que está el tipo de variable, o así que de la variable, en este caso es una variable numérica tipo doble, ¿sí? O double. Y generalmente, bueno, pues aquí si ves es ahora sí que es una tabla tipo Excel, porque básicamente la unidad básica de trabajo de MATLAB es una matriz, ¿sí? Por eso se llama MATLAB, no de Matrix Laboratory. Esa es la unidad mínima de trabajo. ¿Qué hace aquí? Que simplemente esta matriz es una matriz de uno por uno, una fila y una columna. Pero todas las variables que nosotros definamos van a estar definidas como si fuera una matriz. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Y básicamente estos son los principales pues, al abrir el editor, perdón, el programa. Y para poder guardar un archivo de trabajo que tú lo tengas ya guardado y que tú lo puedas abrir para después editarlo, lo que se genera es un script y aquí te abre otro panel, que es el panel de editor, ¿sí? En este panel sí te permite crear código, ¿sí? Ejecutarlo y guardarlo como un archivo .m, ¿no? .matlab, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear este archivo y vamos a guardarlo en tu carpeta de trabajo, donde vas a tener tus archivos guardados. En este caso yo lo voy a guardar aquí en día 1, ¿sí? Va a ser la introducción y básicamente va a ser un archivo .m, .matlab, ¿no? Ok, entonces creo uno nuevo y le doy ¿Sí? guardar. Sí, lo creas o ubicas ahí donde lo vas a guardar y ya vas a tener tu archivo .matlab. La ventaja de Ok, aquí, bueno, la ventaja es que aquí tú vas a poder ya crear código y guardarlo. O como lo vamos a ver más adelante, vas a poder definir una función, guardarla y poder llamarla después para que la uses. ok. ¿Cómo se va a llamar? ¿Introducción? ¿Introducción? Sí. Ok, Bueno, ahora sí que para empezar vamos a ver lo que son los tipos o lo que es una variable en MATLAB y cómo poder definirla, ¿no? Básicamente, existen ciertas características que debe de cumplir una variable para que te la acepte el programa, ¿no? La sintaxis. La primera es que debe empezar con una letra. No puedes empezar el nombre de una variable con un número o con un carácter especial. ok, Eh, Aquí el programa reconoce y es sensible a mayúsculas y minúsculas, que quiere decir que
pues la variable X va a ser diferente a la variable que X mayúscula. Entonces hay que tener cuidado allí de cómo definimos la variable para que pues las tengas bien identificadas. Ok. Existen palabras reservadas, ¿sí? Que usa el programa que son funciones internas. Entonces hay que intentar evitar estas palabras reservadas y usarlas como variables. Por ejemplo, la palabra break. Break es una función de MATLAB. Entonces si usamos break como variable, lo que va a hacer es asignarle a break un valor que tú estés definiendo y ya después cuando tú quieras usar la función break, en algún momento te va a marcar algún error, ¿no? Entonces hay que mm, generalmente, pues como usamos nombres de variables, o bueno, lo que ideal es usar un nombre de variable que esté en función de lo que va a estar guardando, pues, de la información que va a guardar esta variable, pues es difícil que pues, usemos una palabra reservada, ¿no? Pero pues, siempre hay que estar atentos, ¿no? De cómo definimos las variables. Ok. Y sí, ya una vez que se defina la primera letra de la variable, sí podemos usar números y guión bajo solamente como carácter especial. Entonces, al final, los caracteres permitidos para definir una variable es las letras, números y el guión bajo. Y en este caso, en MATLAB, ahora sí que el operador asignación, pues es simplemente el signo igual, ¿no? Que como lo que vimos acá. Entonces, básicamente podemos definir cualquier variable, por ejemplo, la variable y igual 6, ¿no? Y ya con esto le estamos asignando un valor a la variable y. Bueno, mm, Creo esas mismas variables como números. sí, sí, si quieres, y ves siguiendo la parte de comandos, de ventana de comandos. Ahorita no vamos a ir para allá, para el editor. Bueno, como te comentaba, ¿no? Al inicio, eh, la unidad o el tipo de datos básicos de MATLAB es la matriz, ¿no? Ujú. Entonces, al final, este valor que definimos nosotros de que x igual a 5, que es un solo valor, se llama escalar y es representado con una matriz de uno por uno. Y una lista de valores ordenados ya sea en columnas o filas es lo que se conoce como vector, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cómo se define. Entonces, al final, cualquier variable que definamos en MATLAB sin importar el tipo, ya sea doble, carácter o lógico, va a ser una variable, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que pues ya cuando hablamos de dimensiones de las variables, el primer número se refiere a la fila y el segundo número a la columna. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo ubicar cada valor en la matriz, ¿no? Entonces, para definir una matriz en MATLAB, se sigue esta sintaxis de acá. Bueno, te la pongo aquí para que la tengas como referencia, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer paso a paso en el editor. Pero básicamente, para definir una matriz necesitamos eh, lo que son los corchetes. No, pero sí son corchetes, ¿no? Los corchetes, ¿sí? Y cada elemento se puede separar ya sea por un espacio o por una coma. Y cada fila se separa con punto y coma. ¿Sí ves aquí? ¿Sí? Inicio de matriz con que ahora es corchete. Cada fila, la fila uno se define cada elemento separado por espacio o coma. Entonces vamos a ver la diferencia. Y el punto y coma nos ayuda a definir, a separar las filas de las filas principalmente, ¿no? Las filas. Y para cerrar aquí, lo que es el otro corchete para cerrar la matriz, ¿no? Con esto ya estaríamos creando una matriz, ¿sí? De datos. Entonces, nos vamos a ir al editor. Vamos a crear primero un, un vector, así que vamos a crear un vector que se llame Z.
¿sí? El signo igual que es el operador asignación. Y abrimos y cerramos corchetes. Aquí, pues para no estar, para saber que ya abrimos y cerramos el corchete, pero una vez lo podemos abrir y cerrar. Y ya dentro de ellos, ya empezamos a definir pues, la variable. Vamos a crear primero un vector para que veamos la diferencia. Por ejemplo, un vector del 1 al 3, ¿sí? Ponemos cada elemento del vector o se separa ya sea con un espacio o coma. Mira. Por ejemplo, Z, si le damos Enter, por default no lo imprime, ¿sí? En la hoja, aquí en la ventana de comandos. De la misma manera, podemos, por ejemplo, Z2, vamos a definir el vector Z2, va a ser el mismo vector con los mismos valores, pero separado por comas. Prácticamente es lo mismo, ¿sí? Aquí ahora sí que dependiendo cómo te acomodes tú mejor, si para que ubiques mejor los valores así, con comas o por espacios. Al final, eh, se define un vector similar, ¿no? Y si ves aquí, en la parte, en el panel de Workspace, te aparecen ya estas variables, ¿sí? Y el valor acá. Cuando son valores o vectores, se puede decir con pocos elementos, o matrices con pocos elementos, pues se alcanza a entrar todo el valor, ¿no? Pero ya cuando hablamos de matrices muy grandes, pues aquí te aparecerían eh, los primeros 10 valores, o pues, ¿sí? Los primeros valores. Entonces, aquí ya tenemos una variable tipo escalar y una variable tipo vector. Y al final, lo que es, por ejemplo, la matriz, es un conjunto o son varios vectores en el que cada uno representa una fila. Por ejemplo, vamos a definir una matriz, ¿sí? Aquí sí, tenemos que separar cada fila con el punto y coma. Tú me dices si, si, si me espero o si voy muy rápido. No, va bien. Mira, entonces aquí cada conjunto de datos que está separado por punto y coma es una fila, de la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Vamos a imprimirla para que la veamos cómo se imprime. Entonces, aquí ya tenemos una matriz de 3 filas por 3 columnas, ¿sí? Columna 1, 2 y 3. Entonces, que al final, como te comentaba, ¿no? Al final, este elemento Y con un valor sigue siendo una matriz, pero al, al tener solo un valor, pues se puede definir de esta forma, ¿no? Pero ya cuando hablamos de vectores y matrices, sí es necesario usar los corchetes. Ok. Entonces, pues igual aquí, ¿no? Si te aparece aquí ya en el panel de Workspace, lo podemos visualizar de esta forma. Ahora, hay una cuestión aquí, si no quieres que te imprima la variable que acabas de crear, ¿sí? Que es lo más común, y simplemente la definimos. Por ejemplo, vamos a definir la variable, no sé, presión, que sean 3000. Si le hacemos, si no, si le hacemos así como lo hemos estado haciendo, te imprime la variable de manera predeterminada. Ahora sí que es. Pero si al final agregamos un punto y coma, lo que hace es solo definirla, no te la imprime. Esto es una pues, cuestión para que tú no estés imprimiendo las variables, no simplemente las estemos definiendo. Y pues igual, cuando usemos aquí el script, ¿sí? Tú puedas definir las variables sin que te la imprima aquí en la ventana de comandos, ¿no? Simplemente si ves aquí, ya la definimos y ya te aparece aquí. Podemos definir igual eh, variables tipo carácter, ¿sí? Por ejemplo, la variable nombre.
Para definir una variable tipo carácter necesitamos usar comillas, ¿sí? Por ejemplo, nombre, coma, ¿no? Y ya te la defino, ¿sí? Bueno, aquí le pusimos, no le puse el punto y coma, pues eso no los imprimió, ¿no? Y si ves aquí, ya nos cambió el tipo de variable. Aquí ya te aparece que es un tipo string, es una variable tipo carácter, ¿no? Ok, sí. Bueno, ahora, dentro de las operaciones básicas, prácticamente MATLAB puede funcionar como una calculadora, ¿no? Esa, la parte de la ventana de comando, los scripts, prácticamente es como usa una calculadora, los operadores eh, que se usan para estas operaciones, pues prácticamente son los comunes, ¿no? Eh, para sumas, pues el más, para el resta, pues menos, para multiplicación es el asterisco, para la división la diagonal y para exponenciación el símbolo, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero es el típico, ¿no? Sí, similar a Excel, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque pues en otros lenguajes sí varía un poquito, ¿no? Entonces por eso es que hay que saber bien los operadores de las operaciones algebraicas al menos. Entonces, básicamente, aquí hay que tener cuidado cuando usamos estos tipos de operaciones, porque si recordamos un poquito ahí la álgebra lineal, cuando hablamos de suma, multiplicaciones o divisiones de matrices, ya hablamos de operaciones diferentes a las operaciones algebraicas, ¿no? A las operaciones aritméticas, se puede decir, ¿no? Entonces, si estamos sumando una variable que es escalar con otra escalar, pues va a ser la operación típica. Vamos a ver, por ejemplo, aquí ya tenemos X y Y, ¿no? Si ponemos la variable y le damos un enter, pues nos la va a imprimir, ¿no? Nos imprime un valor. Entonces, aquí si ponemos X más Y, pues nos hace la operación tal cual algebraica, ¿no? X menos Y, X entre Y, son operaciones completamente así comunes, ¿no? Con los operadores comunes. X al cuadrado y, bueno, faltaría, bueno, multiplicación, ¿no? X por Y. Y ya, ¿no? Si ves, es prácticamente como una calculadora, esta parte de aquí. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando estamos hablando de operaciones con vectores o matrices? ¿Sí? Podemos eh, sumar, multiplicar, restar y todas esas operaciones elemento por elemento, ¿sí? Ya sea de un vector o de una matriz, ¿sí? Estas operaciones elemento por elemento te permite que a un vector, por ejemplo, aquí ya tenemos el vector Z, ¿no? Si hacemos una operación de un vector, por ejemplo, suma vector, no, ponerle, para que lo veamos un poquito, ¿no? Suma escalar. Sabemos que Z es un vector, entonces podemos sumar a ese vector un escalar y lo que va a hacer es sumarle a cada elemento el escalar que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Entonces, a Z, al vector Z, a cada elemento le suma el escalar que definimos para la operación. Y esto mismo sucede para las demás operaciones. Resta escalar.
Esto es bastante útil y es una de las ventajas de MATLAB, es que las operaciones son vectorizables. Es decir, que no necesitas tú recorrer con algún ciclo cada elemento del vector para sumarle un cierto número o para hacer alguna operación, eh, sino que pues vectoriza la operación y a cada elemento del vector le realiza la operación que estamos realizando. Multiplicación escalar, ¿sí? Cada elemento es multiplicado y aquí cada elemento del vector puede ser dividido por algún escalar, ¿sí? Y Ok, aquí tenemos las variables definidas. Aquí es importante igual, bueno, tener en cuenta que no podemos agarrar, por ejemplo, Z, dividir string, ¿sí? Intentar dividir un vector numérico entre una variable tipo string, por ejemplo, Z entre nombre, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos está marcando un error. Nos dice que el argumento debe ser numérico, ¿sí? O sea, buscamos que elementos pues, deben ser del mismo tipo para se pueda realizar la operación en este caso, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta pues, el tipo de variable que estamos manejando, ¿no? Ahora, este en el caso de operaciones de escalares con vectores y de manera similar sucede con la matriz, ¿sí? Si nos vamos aquí, teníamos definida la matriz, ¿sí? Y de manera similar podemos multiplicar la matriz por algún escalar, ¿no? Y listo. Hace la operación elemento por elemento. Ahora, ¿qué pasa si queremos nosotros hacer una operación elemento por elemento entre dos vectores o dos matrices? Aquí, bueno, esta es la parte de... Por ejemplo, vamos a definir dos vectores diferentes. El vector uno. Ah, bueno, aprovechando... Ay, a ver si... creo que nos va a cortar. Pero creo que nos podemos volver a unir. O sea, nos volvemos a unir a la reunión y porque si estamos limitados porque es gratis. Ahorita si nos saca, la vuelvo a iniciar y yo creo que con el mismo enlace podemos seguir. Nada más la reiniciamos. Bueno, aquí vamos a definir un vector uno. Aprovechando, vamos a ver cómo definir pues, algunas otras maneras de definir vectores, un poquito más rápidas y en algunos casos que se necesita un vector tal vez con algún espaciamiento igual. Por ejemplo, con el operador dos puntos, ¿sí? Podemos definir un vector con un espaciamiento predeterminado de uno entre los valores que definamos al inicio y fin. Por ejemplo, en este caso, vamos a definir un vector del 1 al 10
con un espaciamiento de 1, que es el espaciamiento predeterminado. Entonces, con esto podemos definir el vector del 1 al 10, ¿sí? De un 1 en 1. Si queremos cambiar el espaciamiento entre elementos, podemos modificarlo definiendo el valor inicial, aquí en medio el espaciamiento y el valor final, ¿sí? Pero esto es bastante útil cuando queremos definir una lista de valores entre unos límites y para cierto número de elementos, ¿no? Y aquí, aquí ya vamos a ver, por ejemplo, una función interna de MATLAB. Vamos a ponerle vector 2 y vamos a usar la función linspace, que prácticamente es crear un vector con un desplazamiento lineal y del mismo tamaño entre dos valores diferentes. Por ejemplo, si queremos definir un vector entre 1 y 10, entre 1 y 100, perdón, no, disculpa. Aquí, como esta es una función de MATLAB, ¿sí? Que ya está interna, las funciones, los datos de entrada se conocen como argumentos. Y estos argumentos en MATLAB van entre paréntesis. Cada función tiene cierto número de argumentos y el orden en el que se introducen es lo que define cada uno de los argumentos. Si quieres saber un poco más de las funciones o la información de la función, le puedes dar clic derecho y le das aquí Help on Selection o F1, como dice allí, ¿no? Y lo que te aparece aquí es esta ventanita, que es la documentación de la versión de MATLAB que estás usando. Bueno, aquí lo quiero hacer un poquito más grande. No me deja. A ver, a ver. Bueno, creo que no me deja. Pero aquí prácticamente lo que nos dice o nos explica es los argumentos de la función. En este caso, esta función linspace, lo que te dice aquí es que te regresa un vector fila, un vector fila, en este caso row vector, de 100 si ves aquí, es algo común que las funciones tengan argumentos predeterminados. Entonces aquí como que te da dos opciones, ¿no? Que tú pongas solamente dos argumentos o tres. En el caso de que uses solamente dos argumentos, te dice aquí que va a crear un vector fila de 100 elementos, ¿sí? Separados de manera igual entre los valores x1 y x2, ¿sí? Si tú defines este tercer argumento llamado n, lo que te genera es un vector fila eh, separado de manera igual con n números de elementos. Entonces lo que hace es calcular el espaciamiento y generar ese vector con un espaciamiento tal que al final vaya del x1 al x2 por n número de elementos. Entonces, es una manera de conocer la función en caso de que necesites para alguna función en especial o ya la tengas ubicada, pero necesitas modificar los argumentos. Entonces, es una manera de acceder a la ayuda, ¿no? Entonces, como vimos, si definimos, por ejemplo, del 1 al 100, como nos dice ahí que si no introducimos el tercer argumento, lo que va a hacer es generar 100 elementos. Pues lo que nos va a hacer aquí, como va del 1 al 100, el espaciamiento que calculó, pues es 1. Pero si definimos el tercer argumento, perdón, que sean, pues en lugar de 100, que es el predeterminado, de que sean 30 elementos del 1 al 100, calcula el espaciamiento y te crea un vector de n número de elementos
con un desplazamiento igual entre 1 y 100. Esta es una manera rápida de crear un vector, porque por ejemplo, si tú necesitas crear un vector presión de presión 100 a presión 5000, pero tú quieres solamente 10 elementos para que después tú multipliques o calcules alguna propiedad, ya tendrías de manera rápida un vector de 10 elementos con un desplazamiento igual. Aquí hay una cuestión que pues es una cuestión de notación al imprimir, que te dice cómo está y cómo lo imprimió, ¿no? Que esto igual se puede modificar dependiendo de cómo tú necesitas que se muestren los resultados. Porque a veces aquí es una manera rápida de visualizar tus resultados y para que después los exportes a un archivo. ¿Alguna duda hasta aquí, Omar? Por lo pronto no. Ok. Bueno, de manera similar existe una función para crear un vector con un desplazamiento logarítmico. Ahora sí que dependiendo el tipo de problema que estemos manejando, pues lo podemos usar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si creamos aquí, no sé, permeabilidad, algo así. Y como es desplazamiento logarítmico, vamos a ver qué es lo que necesita para introducir la función. En lo que tú buscas, voy a tratar de generar lo mismo que tú estás haciendo. Ok. Esa función no la veo.